Entonces, te toca a ti, nos toca a cada uno ubicarnos en esta verdad, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, cuando yo digo, es que fíjate que en mi familia, de los dos lados, y estoy hablando de un hecho real, de la familia, de las dos familias donde yo vengo, ¿no? Humanamente, físicamente. Amén. De los dos lados, los abuelos y los padres han muerto de enfermedades drásticas del corazón. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, mi padre murió cuando tenía un poquito más de edad de lo que yo tengo ahorita. Su papá de él mucho antes, murió de menos de 50 años. Mi abuelo materno murió mucho antes de los 50 años, tenía 43 años creo cuando murió de un infarto, etcétera. Entonces traes esa genética, esa herencia, ¿no? Y cuando yo tenía 18 años o algo así, pasó algo y me sentí mal y me fui a ver al doctor, y el doctor preguntó a mí y a mis padres de la cuestión genética, y entonces él dijo, pues tú tienes que aprender a vivir con ese problema. ¿Sí? Y yo acepté ese dictamen. Ese veredicto. Me dijo, ¿sabes? Sí. Y empecé a vivir cosas relacionadas a ese problema. Y esperar que entonces, llegue eso, ¿no? Ajá. Claro. Y entonces sí. Dios a través de mi vida me ha traído a confrontarme, porque eso es lo que la verdad hace, me confronta. Cuando entiendo que la verdad es la verdad y la evidencia de la verdad es el universo. ¿Sí? Alguien dice, ¿qué es la verdad? Mira, el universo. ¿De qué me estás hablando? Eso que está creado es verdad. Nadie lo puede negar. Y existe por la palabra de Dios. La ciencia humana todavía no entiende eso, pero ahí va caminando hacia entender que todo tiene un régimen y está regido por una palabra. Entonces, esa misma verdad es la que estoy recibiendo yo aquí. Me dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿he recibido esa vida? Ahí viene el acuerdo, ¿no? Dios me la dio. Es como ahorita, ya el perdón está dado a todos. ¿Cuántos perdonados conoces? Que los templos no están llenos de perdonados. No, para nada. No. Están llenos de culpables. Sí. ¿Sí? Y esta mañana en mi conversación con mi papá estábamos platicando sobre cómo el terrible engaño, ¿no? De cómo se utiliza el perdón para manipular a la gente en las religiones. Sí. En nombre de Dios, es que tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello, y ¿me entiendes? Para merecer. No lo puedes merecer. No es por méritos. Entonces, ok, por gracia estamos entendiendo esto, pero ahora viene la vivencia, y la vivencia no ocurre si no estoy de acuerdo. Me dio vida juntamente con Cristo, quiere decir que ahora yo me considero poseedor de esa vida. Entonces mi cuerpo, regresando a lo que yo les decía sobre este asunto genético, cuando empezó a manifestar lo que genéticamente había sido el legado de mis padres, ¿no? Dios me trajo a entender. Responde. ¿Qué vas a responder? ¿Te sometes a esa genética o te sometes a mi verdad? Tú elige. Y he aprendido a someter mi cuerpo, mi mente, mi espíritu a la verdad de Dios. Tengo vida divina. Y es la manera en que vivo, y ahora me hacen exámenes. ¿Está usted muy bien? Sí, yo sé.
Sí, yo sé, porque yo sé que mi vida no depende del código genético que heredé de Adán. Así es. ¿Me entiendes? No, Y generalmente vamos al médico y lo primero que te dicen, a ver, que sus papás fueron diabéticos, fueron hipertensos y dicen, no, pues mi mamá, mi papá o algo así, no, pues así va a venir sobre ti. Y dicen, no, bueno, pues sí, está bien. Yo creo que sí, hermana, es verdad eso. Yo tenía 30 y tantos años y llegaba al DF y no podía respirar porque la presión se me subía increíblemente y los dolores de cabeza y todo el rollo era insoportable, ¿no? Entonces, vaya, no es que era un engaño médico. La genética humana es la genética humana y la ciencia lo tiene bien aclarado y sí. Exacto. Pero ahí viene la cosa, ¿ves? Pero Dios me dio vida. Amén. Juntamente con Cristo. Y entonces ahora me toca vivir eso. ¿Te das cuenta? Recibirlo y vivirlo. Y es en ese proceso que yo estaba tomando todos los días mis píldoras para la presión y tenía que mantenerme. Y bueno, si tienes 30 y tantos años, ya estás así, imagínate para dónde vas. No, pues sí. Las píldoras no son buenas gentes, ¿no? Te ayudan en una cosa y te dan la torre en otras. Así es. Entonces, cuando Dios empezó a tratar esto conmigo, porque yo estaba, como todo ser humano, pues conforme. Bueno, sí. Así me tocó, ¿no? Así lo quiso Dios y vive el Espíritu Santo. ¿Cómo que así lo quiso Dios? ¿No estás viendo? Yo no he querido eso, yo vine a darte vida. Amén. Y por una serie de cosas que no voy a entrar en todos los detalles, pero por un proceso que duró semanas, meses, Dios empezó a hablarme. ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? Cada día tienes que tomarte las pilas, las pastillas. Es una elección. ¿Sí? O sea, es que si no me la tomo, se me sube la presión, voy a tener esos síntomas, no los quiero, me tomo la pastilla. Entonces Dios empezó a hablarme. ¿Qué eliges? ¿A quién te sometes? Y no me estaba diciendo ya no me estaba diciendo ya no te tomes las píldoras, nunca me dijo eso, sino el acuerdo con Él. Y entonces yo empecé a aprender, y lo aprendí, les tengo que contar esto, creo que no se los he contado, pero lo aprendí muy interesantemente de una viejecita que en una reunión donde compartí la palabra vino a pedir que yo orara para que ella se muriera. Sí, y entonces yo le dije, ¿por qué quieres que llore para que te mueras, oye? Y se llamaba Edith, la hermana. Y yo la conocía, no, es que mira, yo tengo una condición donde mis pulmones van bajando de eficiencia y no hay ningún remedio, no hay medicamentos, no hay nada que me pueda ayudar. Entonces ya me cuesta respirar. Cuando yo camino ya es muy cansado. Entonces yo no quiero morir asfixiada. ¿Me entiendes? Esto va a ir de mal en peor, se te envenena la sangre, tienes que estar echando oxígeno. Yo quiero ya descansar, quiero ir. Y entonces, esperando, ya sabía yo esperar la respuesta de Dios para dársela a una persona. Dios me dijo que no estaba de acuerdo con eso. Y entonces le compartí a ella que ella podía elegir morirse, pero que Dios no iba a cooperar porque no era su voluntad. Que lo que Dios quería era darle vida a esos pulmones. Y que ella podía hablarle a sus pulmones y decirles, yo te someto a la palabra de Dios, no a la palabra de maldición. Y cada vez que respiras y te empiezas a sentir los síntomas de esta condición, respóndele a tus pulmones y diles que se sometan a la palabra de Dios. Y se fue Edith. No la vi como por un mes.
y al mes llega, ¿no? Y estaba, no me acuerdo exactamente, pero casi que me dio un abrazo así fuertísimo, ¿no? Le volteé y dije, ¿y cómo estás? Y dice, mira. Y le dije, cuéntame, ¿qué pasó? Y dice, mira, los primeros días se puso peor la cosa, porque estaba yo batallando en mi mente, ¿cómo que nomás que mis pulmones no tienen cerebro? ¿Cómo? O sea, todos estos pensamientos venían. Sí. Pero en mi corazón seguía Dios recordándome, y empecé a decir, pulmones, te someto a la palabra de Dios. Y empecé a hablarle a mis pulmones y a decirles, no, se tienen que someter a la palabra de Dios. Y Dios me daba escrituras, y yo sometiendo a mis pulmones, dije, me estoy volviendo loca, pero en fin, está bien. Pues, ¿qué crees? Que empiezo a darme cuenta, que empiezo a subir escaleras y no me canso, y que yo no me di cuenta cómo, pero ya se me quitó eso. Edith vivió como otros 10 años más o menos sana. ¿Sí? Y esa lección Dios la usó conmigo. Pues estaba Amén. yo echándome mis píldoras de la presión, de la hipertensión, ¿no? Y entonces me recordaba lo que él me había dado para decirle a Edith que yo no estaba practicando. Sí. Y típico cristiano, ¿no? Hablas pero no vives. Y entonces Dios empezó a llevarme a practicar lo mismo, a decir, yo te di vida. Y hablo hoy por guianza del Espíritu Santo, porque no hay cosa en tu vida física, emocional, espiritual, que no se someta a la palabra de Dios, ¿me entiendes? Pero tú tienes que elegir traer todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, y la confesión de tu boca dice si le crees a Dios o no, si estás de acuerdo con Él o no. Entonces yo puedo decir, yo vengo de una familia de hipertensos y de cardíacos y de gente airada, para acabarle de molar, ¿no? El hipertenso es airado, entonces ¿qué crees que le pasa? Pues se muere, porque el corazón se da por vencido de tanto estar, no fue hecho para eso, ¿no? Yo era airado, no era de los airados, que todo el tiempo eran enojados, era de los airados que cuando se enojan pegan y hacen daño, ¿me entiendes? Y que tienen que descargar su ira. No lo soy. Era hipertenso, no lo soy. No tomo nada hace años, porque lo que me pasó es que conforme empecé a aplicar lo que Dios me enseñó con Edith, pues que seguía yo tomando mis pastillas y me empecé a sentir cansadísimo, ¿no? Pero así, terriblemente mal. Dije, oye, ¿qué pasa? Esto es al revés de... Y de inmediato Dios me hizo, pues tómate la presión, vas a ver. Estaba bajísima. Entonces dije, ¿qué pasó, no? Y él me hizo entender, te estás sometiendo a mi palabra funciona. Entonces yo prefiero que la palabra de Dios regule mi presión arterial, regule mi digestión, regule mis hormonas, regule todo, y no estar yo viendo cómo le hago para chochear, ¿no? O cualquier medio. Y dicho eso, quiero enfatizar, Dios nunca me dijo, deja de tomar esto y deja, no. No se trataba de eso. ¿Me entiendes? Yo de niño vi muchos conflictos de si le crees a Dios no puedes ir al médico y aquello. Y de hecho mi madre murió a los 27 años de edad por no atenderse una infección postparto. Y no se atendió. Era una mujer sana, bella, no tienes idea. Pero como la doctrina era que si le crees a Dios no tomas ningún medicamento, se murió. Innecesariamente.
¿sí? Entonces, vaya, cuando yo hablo de disparates doctrinales, créanme que sé de algunos muy caros, ¿no? Y con muchas consecuencias. La verdad, el Espíritu Santo te la tiene que ministrar a ti personalmente, porque tú eliges recibirla y tú la caminas en fe, no porque alguien te dice, no haga esto, no haga aquello, y dele para acá, y dele para allá, y tú como monigote vas y haces todo lo que te dicen. Encuéntrame eso en la Biblia. ¿Dónde dice eso? En el Nuevo Pacto. Jesús dijo, el Espíritu de verdad te guiará a toda verdad. Entonces, lo que es universal es que todos tenemos que venir a acuerdo con Dios para vivir su vida. Eso es universal. Pero la manera específica en que el Espíritu Santo te va a traer a acuerdo con Dios, eso es individual. Sí, la manera en que Dios está trayendo a Susi a acuerdo con Dios no es la manera en que me trae a mí a acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque ella es ella y yo soy yo. Y Dios la ama y la respeta y a mí me ama y me respeta. Entonces, ¿qué hago yo con ella? Lo mismo. La respeto. Mi hermano, ahorita el Espíritu Santo traía a mi memoria de el por qué hablar la palabra, ¿no? Para que se ejerza el poder de Dios al pronunciar la palabra. Y al creerla. Al creerla y al pronunciarla. y viene a mi corazón cuando David entraba en dilema, ¿no? Y llega al punto de le dice, alma mía, ¿por qué te abates? O sea, no le está diciendo qué te pasa. O sea, espera en Jehová. O sea, y ahorita que estaba diciendo los pulmones, no, pues me hace sentido como dice, si él le está diciendo a su alma que tampoco escucha ni sabe, dice, ¿por qué te abates? Le está dando una instrucción. Entonces, bueno, pues igual, pulmones, vive la palabra, no espera la palabra. Exactamente. Y no lo haces como hechicería, ¿me entiendes? De que ya tienes la fórmula, claro. Y ahora tú manipulas, sino lo haces bajo la guianza del Espíritu Santo. Claro. El punto es venir a acuerdo. Y el acuerdo ocurre en la verdad divina. Y aquí está esta verdad. Me dio vida juntamente con Cristo. Entonces, si yo estoy de acuerdo con eso, ya no tolero muerte en ningún área de mi vida. En ningún aspecto, ya no. Tengo vida. ¿Cómo voy a aceptar muerte? ¿Te das cuenta del impacto que esto tiene? Marco, ¿qué estás pensando, hermano? No, es un impacto tremendo porque, vaya, yo tengo varios días que me he sentido muy mal, muy cansado, muy y bueno, atribuyéndole esto a la diabetes, pero este testimonio que tú nos das, pues es para mí muy importante, y es un ejemplo perfecto de lo que es estar de acuerdo con Dios, ¿no? Y el testimonio de esta señora que se sanó sujetando sus pulmones a acuerdo con Dios, a la palabra de Dios, pues es impresionante, ¿no? Entiendo que mi sangre también se puede sujetar a la palabra y a la promesa de Dios. Sí. Pues gloria a Dios. Gracias, Marco, por compartirnos. Esto lo vamos a vivir cada uno de nosotros, sí. Y para mí es fantástico porque si algo sé es que mi Padre no falla, ¿no? No falla porque no falla. Entonces, qué bueno que Dios está hablándonos aquí. Y se dan cuenta por qué es importantísimo
detenernos. Y obviamente estamos haciéndolo dentro de la sesión hoy, pero en tu vida diaria, detente a considerar, a escuchar al Espíritu Santo en cada parte, en cada frase, porque cada palabra de Dios es vida. Vida que quieres operando en ti, no que ande flotando en el espacio, ¿me entiendes? Yo ahorita, Entonces, sí. Yo ahorita, pues ya con las cataratas, ya me cuesta trabajo leer la Biblia después de muchos años de estar leyendo apasionadamente la Biblia tanto tiempo. Ya batallo mucho para leer las letras, la letra grande de mi Biblia, ¿no? De mis Biblias, ¿no? Entonces he ido aumentando el tamaño de letra de las Biblias y también esto me alienta mucho este testimonio que tú nos das. Gracias. Gracias a Dios. Él sabe por qué lo trae a la mesa. Amén.